Le agradezco muchísimo al doctor en Derecho Constitucional de la Universidad Complutense y también de la Universidad Nacional Autónoma de México y de muchas más universidades donde colabora Alfonso Herrera, que esté con nosotros para pues poderle entender qué pasó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si es válida o no la reforma al Poder Judicial, porque entiendo no respondieron a la inconformidad de los partidos políticos, todavía hay controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad en contra de esta reforma al Poder Judicial, pero no se logran los 8 votos necesarios. Quiere decir entonces que la ley ya es vigente. Te saludo con mucho gusto, Alfonso. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? Un gusto estar contigo. Desde luego, sí, es un tema que ha causado, pues, en los últimos meses una gran discusión pública en los medios de comunicación, en las universidades. ¿Y qué fue lo que sucedió el día de hoy? Pues el día de hoy la Corte, en términos simples y llanos, lo que ha conseguido es desestimar las demandas de acción de inconstitucionalidad que se presentaron en contra de de la constitucionalidad de la reforma judicial. ¿Qué significa esta cuestión de la desestimación? Significa que la Suprema Corte llega a un punto en el que no alcanza la mayoría calificada necesaria para declarar la invalidez de la reforma. Esto significa que la reforma judicial es constitución, que es norma vigente, que es norma plenamente eficaz para todos los efectos jurídicos, con lo cual los procedimientos que se están llevando a cabo actualmente en el INE, los que se está llevando a cabo en el Tribunal Electoral, lo que se está llevando a cabo en general en torno a los comités de evaluación, sigue su curso de manera normal, vamos a decirlo de esta manera, y que la reforma judicial es ya una reforma plenamente constitucional y que tiene, insisto, sus plenos efectos jurídicos para entonces tener y llevar a cabo lo que centralmente es el corazón de la reforma, que es la elección popular de los jueces, magistrados y ministros de la Corte. Alfonso, creo que aquí hay que establecer bien, porque ya están quemando leña verde al ministro Alberto Pérez Dayán por supuestamente una traición, pero aquí hay que establecerlo bien. La Corte no analizaba la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial, sino las quejas que pusieron los partidos políticos. Sí entrarían a fondo si hubieran tenido esos 8 votos, pero de antemano hay que hacerlo bien claro. Los partidos políticos, digamos, no lograron ganar en la Suprema Corte. No quiere decir que es una reforma al Poder Judicial completamente constitucional, eso quizá ya no lo veremos, ¿no? Sino finalmente se desestiman las impugnaciones de los partidos políticos, ¿no? Creo que ese es el punto medular quizá que hay que transmitir. Es decir, lo que tenemos en la Suprema Corte es que no hay un pronunciamiento técnico sobre la validez de la reforma. ¿Y esto por qué? Pues porque la Constitución exige que exista una mayoría calificada de 11 ministros y ministras que tenemos actualmente en funciones. 8 debieron estar de acuerdo con que esta reforma era analizable, vamos a decirlo de esta manera, para poder determinar si era o no válida. Los ministros se quedaron en una etapa en donde se pronunciaron sobre la procedencia. 7 de ellos estuvieron de acuerdo con la procedencia de la acción de los partidos políticos. Por lo tanto, que la materia relacionada con la cuestión electoral se estaba actualizando, considerando que lo que introdujo la Constitución, la reforma, es una elección popular, pero elección finalmente, y por lo tanto los ministros, 7 de ellos, estuvieron de acuerdo en que justamente esta tenía que ser la materia de la acción. En efecto, yo también creo que hay que decir algo respecto al ministro Pérez Dayán. El ministro Pérez Dayán creo que en efecto está siendo objeto en este momento de distintas consideraciones, pronunciamientos, etcétera. Pero hay que decirlo, el ministro Pérez Dayán ha sido congruente, consecuente con sus votos, ¿no? Él su razón fundamental por la cual votó en contra, digamos, de la procedencia de la acción, estuvo a favor de la legitimación de los partidos, pero en la parte de la procedencia, es decir, de la admisibilidad de la acción, él lo único que dijo es que tenía que ser consecuente con los precedentes. Y en ese sentido, lo que consideró es que tenía que asumir la responsabilidad del voto en ese sentido, coherente con los precedentes de la Corte. Por lo tanto, yo creo que no se debe hablar de lo que en otros órganos consideramos o se dijo en la opinión pública como una traición. Es decir, no es así, es una posición jurídica, es una posición válida. Yo también digo que el ministro Pérez Dayán no tiene que ser calificado de esa manera, sino que simple y sencillamente fue una posición que incluso tampoco desvirtuó a la mayoría. Hay que también ser claros aquí. La Corte tuvo un voto mayoritario por la procedencia y por entrarle al análisis del fondo.
y de la reforma. Lo que sucede es que nuestra Constitución establece un candado. Esa mayoría no es suficiente. Lo que establece la Constitución es que tiene que ser una supermayoría, con lo cual esto creo que también abona la idea de que el ministro Pérez Dayán no tiene por qué ser señalado como un ministro que haya por sí mismo él obstaculizado este análisis, sino que simple y sencillamente estuvo él de acuerdo con precedentes y no alcanzó, eso sí, la mayoría calificada, el Pleno para entrarle al análisis de fondo. Sí, porque bien lo aclararon en la Corte, Alfonso, la ley todavía es vigente porque está en la Constitución. No quiere decir que se haya validado, santificado con la Suprema Corte de Justicia con esta discusión. Esto quiere decir, Alfonso Herrera, que está abierta la reforma para que sea impugnada nuevamente por actores políticos y algo bien importante, puede ser impugnada por organismos internacionales que tienen convenios con nuestro país, acuerdos internacionales. ¿Esto quiere decir eso? O sea, si realmente la reforma al Poder Judicial todavía sigue siendo puede ser impugnada. Hay que decir también eso, es decir, como no hubo un pronunciamiento formal de la Corte, la desestimación significa eso, entonces significa que la parte constitucional del decreto puede ser impugnado por otras vías, es decir, está abierta la controversia constitucional y están abiertos sobre todo los juicios de amparo. Ahora, sí hay que también ser muy claros en el sentido de que este pleno, pues ya se pronunció en torno a este asunto principal y las votaciones que pudiesen venir respecto de los asuntos que pueden estar abiertos se van a replicar, ¿no? Por lo tanto, yo lo que sí diría es que a pesar de que sí, en efecto, no hay un pronunciamiento formal, que es lo que implica la desestimación, de todos modos, se entendería que lógicamente el pleno replicará estas votaciones en una controversia o en un amparo que llegue en revisión o que sea traído por la Corte o incluso en la consulta trámite que se abrió también en el expediente varios relacionado con este tema, es muy posible que se repliquen porque la cuestión, digamos, central es la no procedencia de medios de impugnación que convinieron cuatro ministros y esos cuatro ministros bloquean cualquier posibilidad de invalidez en cualquiera de los medios de control. Por lo tanto, aunque está abierto, de todos modos creemos nosotros que la posibilidad de que se repliquen las votaciones pues es una posibilidad máxima. Por otro lado, las denuncias ante el sistema interamericano, ahí sí no tienen nada que ver con el sistema nacional. Es decir, ahí sí están abiertas, siguen su curso. De hecho, hay una audiencia pública en la semana que viene precisamente relacionada con la reforma judicial. Por lo tanto, ese camino sí va a seguir su curso autónomo, ¿no? ¿Qué es lo que implica? Pues que va a haber, que esta denuncia va a ser conocida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después se va a emitir un informe por parte del Estado mexicano. Después, si la comisión considera que hay una violación potencial y se acredita una violación a la Convención Americana por violación a los artículos, sobre todo 8 y 25 de la Convención, por falta de jueces independientes y autónomos, podría llegar eventualmente a la Corte Interamericana. Pero este es un tema, digamos, separado de lo que ya en México estamos estableciendo y que es que la Corte ya definió que pues en este momento no tiene los consensos suficientes para entrar a analizar esta reforma y por lo tanto los precedentes pues imperaron justamente en el sentido de que no son impugnables las reformas constitucionales. Esto dicho, digamos, por una minoría suficiente, lo cual es paradójico, pero es así, una minoría suficiente para bloquear el análisis de fondo de un tema como este. Bien. Pues Alfonso Herrera, doctor en Derecho Constitucional, te agradecemos muchísimo esta explicación. Me parece que habrá más debate más adelante en torno a esto. No se ha terminado, pero bueno, este sí fue, digámoslo que un golpe muy fuerte a aquellas personas que estaban en contra de la reforma al Poder Judicial y creo que ahora sí ya no habrá quien detenga a la presidencia y al Poder Legislativo en su mayoría para organizar esta elección de jueces y magistrados. Alfonso, te agradezco mucho que hayas platicado con la audiencia de Informativo NTR. Encantado. Muchísimas gracias.